evidentemente razonable que una vez que el Seremi Cipel acepte formalmente ser candidato después de la proclamación que se le hizo el viernes pasado, él tiene que presentar su renuncia. Esa aceptación formal todavía no se puede producir, evidentemente, porque tiene primero que conversar Seremi Cipel con el ministro y con el intendente en términos específicos. En términos generales, esto ya lo hemos conversado con Peter bastante. Y esta es una situación que debería estar resuelta en uno o en otro sentido antes de este viernes. Ese es el acuerdo que tenemos con el ministro y con Peter. ¿El Seremi viajó a Santiago o viaja dentro de estos días? Viaja dentro de estos días, entiendo que el miércoles tiene audiencia con el ministro. Algunos por la democracia cristiana comunal, dirigencias comunales, se pidió la renuncia inmediata de Peter Cipel a su cargo después de esta proclamación. ¿Cuál es su comentario sobre eso? Bueno, pedir la renuncia del Seremi jurídicamente es una facultad que tiene el ministro y el intendente. Lo que puede hacer un grupo ciudadano es sugerir que sería bueno, pero pedirla formalmente no. Obviamente las razones que justifican esa sugerencia de ese grupo partidario son las mismas que avalan el acuerdo que tenemos con el propio Seremi y con el ministro, en el sentido de que esta es una situación que tiene que definirse esta semana. Imagino que después de definida la situación enviará la terna a Santiago y se demorará unos cuantos días nomás el nuevo Seremi o la nueva Seremi. Bueno, el compromiso que yo podría asumir aquí es retardarme en lo posible menos tiempo que lo que nos tardamos en encontrar a Daniel del Campo para la Seremía de Medio Ambiente. Se trata de una materia que es compleja, que es sensible desde el punto de vista de que está en el corazón, en el nervio más esencial del gobierno del presidente Piñera, la superación de la pobreza y la minimización de las barreras de desigualdad que subsisten en nuestra sociedad, pero también es un cargo en donde es menos crítico el perfil técnico específico y por tanto no visualizamos mayores problemas en que ese cargo, si es que llega a quedar vacante, se satisfaga o se llene la brevedad.